¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles uno de los tanques de Navidad, chicos. Sí, ustedes van a tener la oportunidad de poder obtener este tanque dentro de las cajitas. Sí, ¿de qué estoy hablando yo? Permítame, ahorita les digo. O sea, estos vehículos que les voy a presentar en una serie de videos, prepárense porque este no va a ser el primero ni el último que les voy a presentar. De estos vehículos de el juego, pues obviamente estos vehículos, pues vamos a empezar con el Tiger Mouse. Sí, chicos, voy a hablar de las características del Tiger Mouse y obviamente ustedes van a estar viendo a este poderosísimo Mini Mouse dentro del juego. Es un tanque pesado de asalto, obviamente, así que lo voy a estar jugando con la tripulación del Motion, que es la tripulación que tengo disponible por ahorita. Pero si ustedes le quieren poner la tripulación del mouse, tampoco le veo problema porque vean, tiene los mismos tripulantes. Tiene 6 tripulantes, así que sea la tripulación del Motion, sea la tripulación del mouse, se la pueden poner. También creo yo que les cabe la del E100. Solo no les cabe la del Panzer 7 porque este tiene un tripulante menos, pero van a tener que reclutar a un cargador más. El E75 por obvias razones pues también les hace falta un tripulante, así que en esta ocasión vamos a usar la tripulación del Motion y obviamente vamos a hablar de las características de este Tiger Mouse, que es un tanque de asalto. ¿Qué características podemos ver con el tanque? Pues me va a generar más experiencia en combate, me va a generar más créditos, va a tener la posibilidad de generarme bonos y me va a generar experiencia libre. Sir, ¿este tanque es especial o tanque premium? Este tanque es un tanque premium, así que la de hacer créditos, pues por ser tier 9, obviamente le va a costar, pero sí la sabe, ok, sí se la sabe. Obviamente lo voy a equipar con ventilación, barra y estabilizador vertical. Si ustedes le quieren poner una directiva de ventilación, pues obviamente se la pueden agregar para bajarle esa dispersión. Luego, hablando de las balas, tiene AP, APCR y obviamente las balas HE. Obviamente ahorita voy a configurar 60 balas tras este tanque. Obviamente tiene muchísimas balas. Todo esto es teórico lo que estoy hablando ahorita, que es lo que tiene por defecto. Podría variar un poquito el daño por minuto dependiendo de tu tripulación, pero ese es cuento viejo, ¿verdad? 530 de daño con su bala AP, el problema es la velocidad de la bala, 920. Y tampoco con la APCR es que aumente bastante, solo llega a 1150. Sir, ¿este tanque va a ser sniper? No, no va a ser considerado sniper. Pero si en dado caso ustedes necesitan que la bala tenga más penetración y que llegue un poquito más rápido, pues tienen que cargar la bala especial, que es de 311 milímetros de penetración, con 1150 metros de velocidad, ¿verdad? Metros por segundo. Obviamente la bala HE va a hacer bastante daño, 670, pero solo va a tener 65 milímetros de penetración. También algo que tengo que aclarar al respecto. Si bien es cierto, hoy les estoy liberando este video, que Wargaming me dio el permiso de liberarlos y hacerle este review comentario del Tiger Mouse, este tanque todavía está siendo sometido a evaluación por los super testers, es decir que la última prueba ya la van a tener ustedes cuando este tanque ya lo tengan adquirido en sus cajitas, ¿verdad? Puede ser que le varíe el daño por minuto, la penetración, la dispersión, todo eso, o incluso los puntos de vida. 1950 puntos de vida no está nada mal para ser un super pesado, porque obviamente es un super pesado, es considerado como el Motion un super pesado y obviamente no va a tener buen daño por minuto. Pero bueno, si vamos a hablar de daño por minuto, hablemos de las características de este tanque. 2630 de daño por minuto, la bala me va a costar 4800, la APCR, pero si yo cargo la bala AP, pues solo me va a costar 1300. Vean, las características de cómo yo lo llevo equipado con chocolate, que sería la comida de este tanque, ventilación, estabilizador vertical y barra, es una equipación tranquila. Pero si bien es cierto, este equipamiento ustedes lo pueden cambiar por enduramiento mejorado y el apuntamiento mejorado, pero obviamente este es el equipamiento estándar de un tanque súper pesado. De ahí, en las mejoras de campo obviamente va a venir un short más adelante cuando ya me sienta cómodo con el tanque, mostrándoles las mejoras de campo del tanque, ¿verdad? El hull, ¿cuánto armadura tiene el hull? 200 milímetros, es muy buena armadura, ¿sí? Y la torreta tiene 300 milímetros de penetración, así que ¿contra qué tanque voy a estar comparando este tanque? Lo voy a comparar con el otro tanque de línea, con el Motion, que es el tanque al cual estoy prestando la tripulación. Y la depresión de cañón de este tanque son 7 grados. Te va a costar jugar en colinas, sí, también
e incluso hacer cooldown. Pero como ustedes saben que los mouse no hacen mucho cooldown, sino que tratan de angular su chasis un poquito y la torreta a 45 grados para poder mejorar los puntos de vida del tanque. La velocidad del tanque son 32 kilómetros por hora, 16 en reversa, así que no es una gran cosa que ustedes puedan pensar que es el tanque más rápido. Por eso yo sé que varios de ustedes han de estar pensando ahorita en cambiarle el estabilizador vertical por enduramiento y en lugar de la ventilación quizás ponerle turbo, porque obviamente este tanque no se va a mover rápido, ¿verdad? Y ahí le aumentan la velocidad. Pero bueno, yo lo voy a manejar con un equipamiento estándar. De ahí, obviamente, si nos vamos al modelo 3D, este tanque dijimos que tenía 200 milímetros por aquí abajo. Va a ser fácil de penetrar por acá. Obviamente de por acá va a ser un rebote. Y los cachetes tienen 300 milímetros, ¿verdad? Ahí les va a costar, chicos. Ustedes si son un mismo motion van a tener que cargar un poquito su bala premium para poder tener arriba el 50% de probabilidades de poderlo penetrar. ¿Tiene puntos débiles arriba? No. Tiene esta parte de aquí arriba, pero es algo bajita. O sea, no crean que el tanque va a ser muy fácil de penetrar, pero es su punto débil. Si el tanque está usando sus 7 grados de depresión de cañón, se hace muy pequeña. Es como que le estés tratando de disparar a la parte de arriba de un E100. Pero sí es penetrable, obviamente. De ahí, lateralmente, este tanque va a intentar hacer un poquito de side scraping, siempre cuidando la parte de aquí abajo. Va a rebotar toda esta parte de aquí, pero se vuelve vulnerable acá en la parte trasera. No vean. Así que, si ustedes ven intentando hacer side scraping a este tanque, traten de pegarle en la parte frontal. Aquí no, pero si está sobreangulando, obviamente sí lo van a poder penetrar. Pero fíjense bien, este tanque va a poder hacer side scraping muy fácilmente. E igual la torreta, como ya saben, como un mouse, si la gira mucho, pues obviamente ahí puede perder un poquito de penetración. Vean cómo lo estoy moviendo y fíjense bien cómo esa parte se vuelve. Si está haciendo esto que yo estoy haciendo ahorita, pues ahí vean, si sobreangula la torreta, obviamente pueden dispararle ustedes a lo que es el lateral de la torreta. Pero si él está angulando bien, obviamente no lo van a poder penetrar por ahí. Esta parte de aquí me parece que va a ser un punto débil muy preciso del tanque. Bueno, ahora comparémoslo con el Motion, que es el otro tanque de línea al cual estamos relacionando. Este tanque es un tanque premium, obviamente, pero fíjense bien, tiene más daño por minuto, tiene la misma penetración, ya sea con su bala P, con su bala IPCR. Obviamente aquí lo estoy comparando con la IPCR, que es su bala premium de 311 milímetros de penetración. Este tanque va a hacer más daño que el Motion, ¿sí? Te va a meter 530 y por eso es que vas a tener mayor daño por minuto. Pero Wargaming lo nerfea un poquito reduciéndole las rondas por minuto. Es decir, 0.15 de rondas por minuto el tanque es reducido, pero no es el gran nerfeo, ¿verdad? El tiempo de recarga va a ser un poquito más lento, es decir, que con el Motion vas a poder recargar 0.30 segundos antes o 0.5 segundos antes de que el Tiger Mouse te logre pegar. De ahí con la capacidad de bala, obviamente tiene más balas que un Motion y el potencial de daño es más grande, ¿verdad? Por esas 10 balas que lleva más. ¿Se puede ver carreando a un Tiger Mouse? Sí, se puede ver con 60 balas creo que y con un potencial de daño 31.000 creo que sí puede llegar a carrear una partida de este tanque. El tiempo apuntado no es lo mejor de este tanque, les va a costar, por eso les digo yo que un apuntamiento les caería bien por si ustedes quieren precisar en los daños. De ahí, con respecto a cuando se mueve, pues tiene buenas características. Cuando la torreta gira, pues ahí empeora un poquito. La depresión del cañón es de 7, el Motion tiene 8. Ahí es donde vamos a dolernos un poquito, pero no todo puede ser igual. De 8 para arriba es defendible. Por eso el Motion, que varios de ustedes, yo sé que va a comentar uno de ustedes diciéndome cuándo el review del tanque Motion. Yo el tanque Motion no es un tanque que a mí me agrade bastante, como sabrán bastantes de ustedes, ¿verdad? Pero hay un nicho dentro de ustedes que ahí está, así que espero hacerlo algún día. Y obviamente el mouse va a tener 7 grados de depresión de cañón. Hacia adelante va a ser un poquito más rápido el mouse. Y obviamente en todos los diferentes terrenos, en el único que va a ser más lento va a ser en el terreno suave. Así que ahí probablemente vean que un Motion se mueve más rápido que ustedes, dependiendo si tiene turbo o no. La velocidad de reversa son 16 kilómetros, con 2 más hubiera estado muy bien, pero Wargaming decidió dejarlo en 16. La transversalidad del tanque obviamente va a girar muy, pero muy rápido. Vean, 29 grados de poder girar, ¿verdad? De ahí, obviamente, tiene casi el mismo chasis de lo que es el Motion, pero de los laterales es un poquito más blandito.
Y en la parte posterior de la misma manera. La torreta obviamente va a ser una torreta muy fuerte, 300 milímetros de penetración. Para poderle entrar a este tanque es más fácil meterle a un Manchen que a lo que es el Tiger Mouse. De ahí su camuflaje, obviamente no necesitan camuflaje con este tanque porque es un tanque de asalto que necesita estar adelante, ¿verdad? El rango de visión de este tanque va a llegar a los, déjenme ver, 400 metros. No está mal para ser un tanque 9. Obviamente como van a estar al frente, pues no recomendaría ponerle ópticas, pero aquí es cuestión de gusto. Las posibilidades de ser incendiado es más rápido que un Mountain, 15% de probabilidades, así que el matafuegos no lo vayan a olvidar, chicos. Así que estas son mis características con respecto al Mountain y el Tiger Mouse. Ya las vieron ahí, así que ahorita nada más nos queda que veamos el equipamiento. Yo les dije ventilación, barra y estabilizador vertical. Las balas las he configurado de esta forma. Acuérdense que las balas dependen muchísimo de ustedes. No va a haber corte porque obviamente este es un review, comentario del tanque, para que no vean y digan, ah, me está mostrando las mejores partidas que ha salido. No. Si pierdo, muero, muero. Ese es mi comentario al inicio. Obviamente, cuando este tanque ya salga y lo haya conseguido en mi cuenta principal, pues voy a estar tratando de jugarlo a petición de ustedes, tratar de sacarle la primera marca, que ya saben que la primera marca se la trato de sacar a todos los tanques. Y de ahí, pues obviamente va a venir una mejor review más avanzada más adelante con respecto a lo que es el Tiger Mouse. Ahorita solo son mis primeras impresiones de él. En papel pinta bien. Pinta bien porque es un poquito más rápido que el Motion, entonces puede hacer que me guste el hecho de que pueda llegar a posiciones en las cuales el Motion no llega. Con lo del blindaje no me aflijo. Con la movilidad pues veo que gira rápido. Acuérdense que estos tanques están bajo revisión todavía. Probablemente sea bufeado o sea nerfeado. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean a Tanks GG y vean las características ya oficiales del tanque. Acuérdense que cuando juego estas cuentas, probablemente ustedes vean mi nombre en el juego y se empiecen a preguntar alguna cosa, pues obviamente yo no les puedo contestar nada en esta cuenta. Y obviamente en ninguna de mis cuentas los agrego de amigo. Así que creo que mantengo la misma filosofía en esta cuenta que en la cuenta principal, de tratar de no agregar a nadie, ¿verdad? Así que si ustedes ven que yo juego este tanque y no lo saludo, no es porque se me infle el ego, sino que trato de ser un poquito subjetivo al hecho de tratar de no soltar información del tanque ni nada, porque media vez uno le contesta a alguien, la gente ya empieza a preguntarle cuándo viene ese tanque, de qué trata ese tanque, bla bla bla. Uy, perdón. Ok, voy a intentar hacer un tiro ciego al grill. Bueno, ustedes saben que la de hacer tiros ciegos sí me la puedo. Vamos a avanzar. No se siente lento, fíjense. O sea, tan mastodonte no lo siento, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a tener que averiguar ahorita que nos enfrentemos con el BZ-75, que es un tanque algo durito, ¿verdad? El Cranbag no vino aquí, espero que guarde bastante la parte de del valle con el CS Lis. Y aquí vamos a tratar de hacer side scraping con este tanque, ¿sí? Target Final, Giga Panzer, mis primeros tiros, chicos. Ok, interesante. Interesante. Oh, ok, ok. Una T95. Ok, vamos a cargarle la... Ufa. Vamos a reparar. Voy a hacer cambio de bala con respecto a la... Ufa.
La T-95. Me pegó bien duro esa T-95, chicos. Tengo que serles sincero. Ok, necesito pegarle a la T-95. Genial. Hay un convoy por ahí. Fallamos ahí. Pero quiero ser paciente. Obviamente no tengo una T-95 enfrente, pero... Ok, falló. Como les digo, no quiero tratar de ir a pelear contra la T-95 para mientras. Paciencia. Paciencia que no tengo equipo acá. Ay, hay un Borsig ahí, a ver. Ok. La T-95 quiere morir. Ah, bueno, chicos, ya. Ok, rebotamos 2500 y 3090 de daño, ¿verdad? Obviamente nos comimos 2 tiros de la T-95 con APCR. No me puedo ver, creo que sobreangulé el tanque aquí a la última, chicos. Y por eso obviamente me logró penetrar fácilmente, creo que la T-95 por acá. Pero, miren, mis primeras impresiones con el motion, con el Tiger Mouse, es que no está feo. O sea, primera partida no tuve equipo, obviamente, pero llegar a esta posición con un mouse o un mousing me hubiera costado. Con este tanque no me costó. ¿Sí? Llegué relativamente a buen tiempo. Obviamente soy más blandito que ellos. Tengo que jugar un poquito a no sobreangular el tanque. Que si se fijan, sobreangulé bastante el tanque. Y obviamente la T-95 aprovechó esa parte. Sí, para mientras me devuelven el tanque. Creo que... sí, creo que lo sobreangulé. Esto creo que fue el ángulo el cual yo tuve, ¿verdad? Déjenme ver. Este fue el ángulo, ¿sí? No, fue más todavía. O sea, fue todavía más. Vean, obviamente la T-95 me iba a poder penetrar. Pero si yo seguía haciendo esto, ¿sí? Tratando de no angular el cañón mucho, hubiera podido seguirle rebotando a la T-95, ¿sí? Pero bueno, no fue el caso, así que... GG, ¿verdad? Ahí fue error mío, no del tanque. Si recomiendas el tanque, tranquilo, al final de la partida o del video, obviamente te voy a sacar mi recomendación del tanque o no. Si valen la pena las cajas, obviamente tienen que esperarse a que yo haga el review de esas cajitas de Navidad. Espero poderlo hacer. Probablemente el video ese, si el primer día de las cajas que Wargaming las pone a la venta, yo no lo hago, lo haré el siguiente día, ¿sí? Y de ahí, o sea, ustedes van a poder traer las ideas de si vale o no la pena este tanque, o sea, invertir en las cajas. Que yo creería que sí. Pero bueno, no sé qué tan nerfeadas van a salir las cajas, no lo sé. Yo esperaría que Wargaming la de nerfearla, las cajas, las dejara tal cual, que les agregara alguna cosa, etcétera. Pero nada más ahí, ¿verdad? Que sigan teniendo un valor razonable para toda la gente. Probablemente con esto de los cambios que han tenido últimamente, si ustedes van al año pasado, al 2022, inicios del 2023, y comparan cuánto les costó unas cajas, quizá pensando en el hecho de que Wargaming balanceó ahora para toda Latinoamérica el precio del dólar para cada país, es decir, que te va a costar lo que te tendría que haber costado siempre, ¿verdad? Así que, bueno, ok. Veamos Berlín. Ok, estamos en Berlín con el Tiger Mouse. Ojo, les he dicho que no va a haber corte ni nada aquí, ni nada de edición, para que ustedes vean mis impresiones con este tanque. Ok. ¿Qué tanque me pueden penetrar fácilmente? El WZ-111, el Convey,
Y el IS-32 sí carga bala premium, creería yo, ¿verdad? Aunque en esta parte de acá, aunque este tanque, como les digo, tiene la torreta atrás, pareciera que es una Yak Tiger, ¿verdad? Pero como tiene torreta, creo que es mejor todavía. ¿Sí? El hecho de que tenga torreta lo vuelve un poquito más eficiente a mí este tanque. Quizás en el último video sí le voy a poner turbo y enduramiento para que ustedes vean cómo es sin estabilizador y sin ventilación, porque creo que van a usar su tripulación del Motion, ¿sí? Tampoco hemos visto cómo las artillerías nos castigan, ¿verdad? Por tener esta placa bien plana por acá, yo creeré que las artillerías nos van 4.25 al... What the... Oh, ok. Ahí hay un Judas, ok. Y yo lo detecté, ok. Y bien, mi comandante murió. Ok. Interesante. Vamos a cargar la premium. Me voy a acercar un poquito. No pude disparar, miren. Vamos a ver si... ¿Será que le necesito cargar premium a ese? Yo creo que sí, ya la tengo cargada, ¿verdad? El Jude es el que friega de en medio, ¿verdad? Ok. Ok. Acuérdense que no tengo que sobreangular este tanque mucho. Al T-6054 no necesito la bala premium, yo lo sé. Tú lo sabes. Pero creo que tengo que avanzar, chicos. Ok, creo que voy a avanzar, vean. Me estoy quedando atrás de mi equipo. Y del otro lado se está perdiendo, así que creo que voy a avanzar. Necesito angularme un poco para que no me entre el Judas por acá. Es 75, ok. Pégale el convoy. Ok, vamos a reparar. Genial. Aquí tengo que tener cuidado un poco. Es fácil de dañar el motor, vean. Me pegaron esta parte de acá, ok. Hay un carry. ¿Dónde me pudo haber disparado el carry? Ok, necesito que este TNH pase. Necesito cargar HE. No. El Zul lo va a matar. Ok, genial. Vamos a bajar por acá. Motor, por favor, ¿a qué hora vas a volver? Esto va a ser un dolor de cabeza cruzar con este tanque, chicos. En 10 segundos. Por eso es que creo que vamos a necesitar mejor el enduramiento, fíjense. Ok, ya volvió el motor. Vámonos.
El TNH fue detectado. ¿Será que hay un Judas acá? Ok. Ok, ahí está el Caribe. Aquí lo detectaron. Es decir que está por acá, vean. Vamos a ver. Ok, le acabo de pegar un ciego. Ayuda. Ok, le acabamos de pegar un tiro ciego. Ayudes, interesante. Muy interesante. Gracias, artillería, gracias. Ok. Y la Panther acaba de... Uy. Miren, fácil de maniobrar, no lo sé. No lo sé, Rick. Ok, ¿qué hay aquí? Hay un carry. Genial. Genial. Voy a tratar de irme aquí en medio. Porque no me quiero quedar en fuego cruzado con el Panther. Y este TNH me tiene que cubrir, ¿verdad? O el E-75 tiene que matar al Panther. Ok, el Emil mató allá. ¿Qué queda? Un Panther y un Cari. El Cari está aquí y el escudo, ¿verdad? Ok. Vean lo fácil que es moverse con este tanque. No tengo quejas de él, ¿verdad? Estoy a un tiro del Cari. Ok. Vamos a ver. El Emil va para allá. El Emil tiene que matar al Skoda. Necesito que este venga. ¡Oh, qué pepinazo le acaban de dar, y chicos! ¡Wow! ¿Quién le pegó de verdad? La artillería, ¡wow! La artillería le acaba de pegar unos pepinazos, hombre. Y yo me llevé la detección. Fíjense que no me desagrada este tanque, obviamente, vean. La siguiente partida lo pruebo con enduramiento, barra y turbo. Enduramiento, barra y turbo. ¿Sí? Alguien me está preguntando en los comentarios, ¿cómo es el Tiger Mouse? Me dice este chamaco. Vamos a ver si me saluda. Vamos a ver. Vamos a ver si levanta el cañoncito. ¿Será que lo levanta? Le estamos dando un sneak peek del tanque, vean cómo se le queda viendo. No me tenés que disparar, obviamente, ¿verdad? GG's. GG, chicos. Bueno, no me desagrada por el momento el tanque. Lo voy a probar con el otro equipamiento para todos aquellos que les gusta el ser Fast and Furious. Vamos a probar el enduramiento y el turbo a ver cómo nos va con este tanquecito. Es raro decirlo que a mí me guste un súper pesado. No me desagrada por completo este tanque. No es un tanque que yo vería mal el hecho de que me lo pidieran en el chat, pero obviamente puede ser que yo lo esté probando en la forma OP, digámoslo así. Pero no está roto, chicos. Yo no lo veo roto este tanque. De hecho, lo veo balanceado. Porque es fácil que te penetren. Si se fijaron, dañan el cañón, dañan el motor. Va, ok. Vamos a quitarle esto. Vamos a usarlo como alguien lo utilizaría, ¿verdad? Vamos a ver si le podemos poner una habilidad de por acá. Le vamos a aumentar un poquito la velocidad. Obviamente esto va a aumentar la dispersión del cañón. Y le vamos a aumentar un poquito la velocidad al tanque, ¿verdad? Ahora, ¿a cuántos kilómetros por hora va a llegar este tanque ahora, verdad? Eso es lo que se estarán preguntando. La movilidad del tanque va a llegar a 36 kilómetros por hora. Le aumento 4 kilómetros más hacia adelante y 2 hacia atrás, que en 18 está bien. ¿Sí? Obviamente eso me genera menor daño por minuto. No está mal el daño por minuto, ¿verdad? Y un poquito más de dispersión y un poquito más de apuntamiento. Pero bueno, no pasa nada. Vámonos al campo de batalla, chicos, con este tanque. Pero vean, le voy a aumentar con esto.
El daño por minuto 2600, que estamos igual casi, ¿verdad? Que no llevar lo otro. Díganme ustedes en los comentarios qué les ha estado pareciendo esta partida, chicos. Si lo han visto en el campo de batalla, al momento que yo saqué este review, si ustedes ya lo vieron. A mí me gusta. Obviamente en estos días subsecuentes voy a tratar de traerles el review también del Type 63, del Object 752, del XM66F. Y el único que quizás les debería fuera, que ya lo tengo, si no me equivoco, es el GeForce 1010 Facebook. Ese lo pueden buscar en mi canal, así tal cual, GeForce 1010 FB. Review, comentarios, y ahí les va a aparecer, ¿verdad? Ok, vamos. Ahora tengo turbo y enduramiento. En teoría va a ser más difícil que me dañen el motor, ¿verdad? No lo siento lento en realidad. O sea, sí pesa un poquito más, pero con el turbo lo resuelvo. Me voy a ir para acá. Obviamente no quiero ser castigado por las artillerías. Pégale. Tranquilo. Déjame. Ok, lo traqueamos. Perdón, matalo. Gracias. Ok, mi equipo, la de atacar no se la sabe. No quiero ser tan agresivo, pero bueno, ya que tengo estos locos. ¿Quién le pegó a este loco? Hay un cobra ya. Ok, voy a avanzar. Obviamente, vean, no es impenetrable el tanque. Tengo mis dudas con el BK-1000, ¿sí? Ok. Qué interesante. Vean, me pueden penetrar fácil aquí abajo. Vean el motor. Ok, lo usé raro. Obviamente lo usé raro, ¿verdad? GG, chicos, GG. El AMX venía ahí atrás. Vean, siendo muy agresivo con el tanque obviamente no va a funcionar. Ok, vamos a esperarnos que termine esta partida. No se los voy a mostrar, pero creo que está raro. Vieron, fácilmente me lograban penetrar en esta parte de acá. Es lo que les digo yo, que de aquí abajo, si se les disparan aquí abajo donde les saben disparar a un mouse, porque parece un mouse, pues los van a castigar muy pero muy rápido, ¿ok? Así que fui muy agresivo, obviamente pagué el precio, pero también era de prestarle atención a estos detalles, ¿verdad? Para todos aquellos que digan, es que con turbo y enduramiento se resuelve todo lo blandito del tanque. No, todo, o sea, todos los tanques que me dispararon, incluso, déjenme ver, el IS-6, bueno, el IS-6 es una excepción, ¿verdad? Pero incluso él me logró penetrar una vez, ¿sí? De ahí todos los tanques que me pegaron me lograron hacer muy buen daño. Así que los veo en el campo de batalla. No. Es que yo dije que no lo iba a pausar, ¿verdad? Sí, es cierto. Vamos a esperar a ver qué pasa en esta partida, chicos. Obviamente no pinta nada bien. El chiste está todo dañado. Creo que va a terminar rápido. Estamos perdiendo por 4000 puntos. Sí, tengo que continuar con lo que dije de que no haya que hacer este chiste. Y obviamente no sabe porque, vean, no ha jugado mucho con el tanque. Así que lo está posicionando en lugares que ha visto, pero no.
Ah, pero miren lo que pasó. Aquí no me fijé, vean. Cayó. Cayó. O sea, al fin veo. Ok, al fin veo que se abre esta zona. Muy, pero muy interesante. Y por eso es que castigaron a los tanques que estaban acá, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? Que castigaran a los tanques que estaban acá. Este chistán va a morir. Bueno, GG. Es lo que les digo yo, de que esta parte de aquí en medio se abrió. Y ahí es donde el motion que estaba aquí se fue dañado, ¿verdad? Pero por favor devuelvan el tanque. Equipo, me salió un equipo todo rana. Pero bueno. GG, chicos, tuve que haber sido paciente. Uy, mira, el Gonzalo lo que va a comer, vos. Fusiladito. Bueno, chicos, no tenía equipo en esta partida. Creo que vamos a salir top de daño y top de experiencia, si no me equivoco. Ustedes saben que los reviews y comentarios son largos, obviamente, para que de verdad vean las primeras impresiones que yo tengo del tanque. Usualmente lo dejo hasta ahí, 3 partidas, pero lo llevé al límite este tanque hacia allá, ¿verdad? Veamos qué nos pasa. Los voy a llevar un poquito más al límite ustedes para este video, que sea un poquito más largo. Voy a intentar hacerlo así todos los videos de estos tanques que vienen, vean. Salimos primero, bueno, terceros. Ok. Última partida, chicos, con turbo, enduramiento y barra, ¿verdad? Para el... ¿Le quitaría la barra a este tanque? Interesante pregunta. ¿Le quitaría la barra? Me parece bien si le quito la barra, fíjense. Y le dejo... enduramiento, ventilación y turbo. ¿Será? ¿Será que lo dejamos así, chicos? Y lo aumentamos más a 2150 los puntos de vida. Y al menos bajamos la dispersión. Puede ser, ¿verdad? Aquí es de jugar, ¿verdad? Ok, mapa de ciudad contra tier 10, que es lo que me gusta ya, ¿verdad? Partida tier 10. Nos vamos a enfrentar con 300 FVs. Uy, interesante. Una FV. ¿Cuánto te podrá sacar este tanque? O sea, una FV si logra penetrarme en la parte inferior de aquí, ¿ves? Del chasis inferior, si logra penetrar este tanque. Ok. Oh. Le acabo de pegar un Leopard, ¿verdad? Le acabo de pegar al Leopard. Ok, le reboté un objective. Interesante. Hay un centurión acá, vean. Obviamente ahí me cargó la bala hit, que con bala hit obviamente va a entrar, ¿verdad? Todo el día. Ok, tengo que tener cuidado porque el 705 me puede entrar con bala hit. Vean, si hago sidescraping bien, no me logran penetrar, pero obviamente con la bala correcta, sí, ¿verdad? Centurión, ok. No logro recargar ante él, ¿verdad? No. Vamos a reparar antes de que el 705 me quiera pegar. Ok, hemos rebotado un poco, chicos. La de tener equipo no nos la sabemos, ¿verdad? No tenemos equipo por el momento.
Ajá. Ok, y el STRV está ahí. Sí. Ok, vean. Es el tier 10, ok. Paciencia. Ah, es el tier 10. Ah, ok. Ya entendí. Ujú. Necesito cambiar un poquito. Ok. Necesito cambiarme un poquito de acá. Creo que vamos a tener que ir por acá, chicos, a cuidar un poquito el Leopard. Sí, me logró penetrar. Ok. GG, chicos. Interesante, chicos. Si hubiera tenido un poquito más de daño por minuto y menos dispersión, creo que esos tiros que fallé los hubiera penetrado. Pero también con el enduramiento y el turbo, pues era fácil de poder retroceder y ponerme a salvo, ¿verdad? Obviamente estas dos últimas partidas pues fueron terriblemente sin daño. Pero fíjense, 3780 de bloqueo, que lo pueden ver justito aquí abajo, y 1900 de daño. Un combinado de 2500 por ahí, o 2700 con este Tiger Mouse. ¿Lo veo roto? Pues no. Por el momento yo no veo nada roto en este tanque. De hecho, me está agradando el hecho de poderlo jugar, poder rebotar, hacer misiones de rebote y poder hacer daño al mismo tiempo para tener un combinado de esos aspectos cuando te pide que rebotes cosas y hagas daño, pues está muy bien. De ahí, vamos a ver si farmeamos bonos. Vamos a ver, o sea, no me he percatado de esa parte, pero acuérdense que este tanque te va a permitir a vos farmear bonos, ¿verdad? Aquí está, vean. He farmeado 5 bonos, ¿sí? He quedado... Bueno, hubo un par de tiros ciegos. Vean, 2500. Hicimos un tiro ciego quizás al Leopard. Sí, al Leopard le metimos 555. Y vean, poquito daño por lo de la bala premium. Donde me queda debiendo este tanque es en la penetración de su bala estándar. 246 creo que te va a servir contra tanque 7, contra algunos tanques 8. Y la de 311 obviamente a ley contra tanques 9 y contra tanques 10. Así que chicos, este es mi primer review comentario del Tiger Mouse. Espero que les haya gustado, y si les ha gustado este contenido, suscríbanse para ver el contenido de los siguientes tanques que vienen, ¿verdad? Del Type 63, de todos estos se pueden suscribir por acá. Y si quieren seguir viendo más reviews de tanques premium, de los tanques premium que probablemente salgan en las cajas de Navidad, pues por aquí, quiero ver, por acá pueden ir viendo los siguientes videitos que los voy a dejar anclados por acá. De todos los tanques premium que hay en el juego, por acá hay una playlist de tanques premium y aquí arriba de técnicas de combate. Hasta una próxima, de mi parte ha sido todo. Chao. Bye. Solo déjenme en los comentarios saber si se van a comprar las cajas o no.